Historia olvidada. En este vídeo, hablaremos sobre la falsa doctrina de la Trinidad, pero primero quiero que reflexiones este pasaje. Capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Para poder comenzar con el vídeo, tenemos que saber en qué consiste la Trinidad, y poco a poco leeremos sus pasajes en el que basan su doctrina. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 2, define a la Trinidad de Dios de la siguiente manera. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Origen de la Trinidad. Teófilo de Antioquía. Según cuenta Eusebio, Teófilo de Antioquía fue el sexto obispo de Antioquía. De sus escritos se deduce que nació en una localidad cercana al río Éufrates, de familia pagana y que recibió educación helenística. Teófilo se convirtió al cristianismo siendo ya de edad madura. Fue el primer obispo que utilizó la palabra tríada en griego. Específicamente, el término Trinidad parece haberse instalado hacia el fin del siglo II, cerca del año 180. En su segundo libro, 3 libros autólico, dice lo siguiente. Igualmente, los 3 días que preceden a la producción de las luminarias son símbolo de la tríada de Dios y su verbo y su sabiduría. En cuarto lugar está el hombre, que necesita de la luz, de modo que hay Dios, verbo, sabiduría, hombre. Por eso las luminarias fueron creadas en el cuarto día. La Trinidad de Dios el Padre, el Verbo y su sabiduría. Ahora bien, si nos fijamos, él habla del Padre, del Hijo y su sabiduría. No, hace referencia al Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad fue un proceso evolutivo. Se necesitaron varios siglos para que esta doctrina adquiriera la forma que conocemos hoy día. Teófilo venía de una familia pagana y recibió educación helenística. Es sabido que los griegos tenían el concepto de la Trinidad, de los 3 reinos de la tierra: Zeus Dios el cielo, Poseidón mares y océanos y Hades inframundo. Teófilo, al haber tenido educación helenística, bien pudo haber absorbido esta doctrina. Él se hizo creyente a una edad muy avanzada. Es bien fácil que dentro de su admes tuviera el concepto de la Trinidad y la expuso en sus escritos. Tertuliano. Fue un padre de la Iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y primera parte del siglo III. Nació, vivió y murió en Cartago, en el actual Túnez, y ejerció una gran influencia en la cristiandad occidental de la época. Su conversión al cristianismo ocurrió alrededor de 197-198, tal y como sostienen Adolf von Arnack, Gottlieb von Uetzsch. Sus escritos dan una vuelta más en la rosca de la Trinidad. Pero todavía no tiene nada que ver con la doctrina, tal la conocemos hoy. Como la lumbre, aunque encienda otras, queda entera sin menoscabarse, y no pierde los grados la matriz, aunque de ella se originen otras iguales luces, que si se comunican no se mengua. Así lo que nació de Dios es Dios enteramente e Hijo de Dios, y ambos uno, Espíritu de Espíritu y Dios de Dios. Orígenes de Alejandría. Fue un erudito, asceta y teólogo cristiano primitivo que nació y pasó la primera mitad de su carrera en Alejandría. C. 184, C. 253. Orígenes contribuyó significativamente al desarrollo del concepto de la Trinidad y fue uno de los primeros en nombrar al Espíritu Santo como miembro de ella, pero también fue un subordinacionista, que enseñó que el Padre era superior al Hijo y que el Hijo era superior al Espíritu Santo. En un momento, Orígenes sugiere que el Hijo fue creado por el Padre y que el Espíritu Santo fue creado por el Hijo. Ahora llegamos a uno de los temas más discutidos dentro de los cristianos: el Concilio de Nicea. Nicea es el primer concilio ecuménico, es decir, universal, en cuanto participaron obispos de todas las regiones donde había cristianos.
se desarrolló del 20 de mayo al 25 de julio del año 325. El emperador Constantino facilitó la participación de los obispos, poniendo a su disposición los servicios de postas imperiales para que hicieran el viaje, y ofreciéndoles hospitalidad en Nicea de Bitinia, cerca de su residencia de Nicomedia. Así convocó a los diferentes obispos a un sínodo comparable en todo a los comicios de las órdenes civiles del imperio. Este concilio no fue convocado por la Iglesia o uno de sus obispos, sino por un emperador sobre el que aún hoy recaen serias dudas en torno a lo genuino de su fe cristiana, puesto que era un adorador del sol invicto. Llegaron obispos de Asia, Europa y África. Se calcula que llegaron como 300 representantes de todas partes, donde habían iglesias cristianas. Se discutieron varios temas, pero el más escabroso fue el arrianismo. 2 meses estuvieron discutiendo sin llegar a un acuerdo. El mayor defensor del arrianismo fue Eusebio de Nicomedia. Recordemos que Arrio no pudo exponer sus argumentos al no ser obispo y recayó sobre Eusebio de Nicomedia el peso de su defensa. Los opositores eran los antiarrianos, capitaneado por Alejandro de Alejandría. Este llegó acompañado por un joven diácono, Atanasio, quien más tarde se convertiría en un famoso personaje cristiano. Tomó la palabra Eusebio de Nicomedia para exponer su doctrina, pero no logró terminar pues los contrarios comenzaron a dar gritos: blasfemia, mentira, herejía. Se cuenta que le arrancaron su discurso y lo rompieron delante de él y lo pisotearon. Se tomó la decisión de crear un credo que sería conocido como el Credo de Nicea. En vez de ser un concilio fue un fracaso total. La Iglesia salía dividida. Miembros de la Iglesia fueron apartados por no querer firmar este manifiesto y lo peor de todo, el Estado metió la mano en asuntos de fe. Constantino contribuyó significativamente en la destrucción de la Iglesia. Y su madre Helena atrajo la idolatría hacia la Iglesia con la implementación de las reliquias. No es la intención de esta publicación traer a colación la intromisión de Constantino, pero leamos este extracto del cardenal Neumann. Sabemos por Eusebio, nos explica Neumann, que Constantino, para atraer a los paganos a la nueva religión, traspuso a esta los ornamentos externos a los cuales estaban acostumbrados. El uso de templos dedicados a santos particulares, ornamentados en ocasiones con ramas de árboles. Incienso, lámparas y velas. Ofrendas votivas para recobrar la salud. Agua bendita. Fiestas y estaciones, procesiones, bendiciones a los campos. Vestidos sacerdotales, la tonsura, el anillo de bodas, las imágenes en fecha más tardía, quizá el canto eclesiástico, el Kyrie eleison, todo esto tiene un origen pagano y fue santificado mediante su adaptación en la Iglesia. Desde el año 318 Arrio se había opuesto a su obispo Alejandro de Alejandría, y fue excomulgado en un sínodo de todos los obispos de Egipto. Arrio huyó y se fue a Nicomedia, junto a su amigo el obispo Eusebio. Desde el año 318, aproximadamente, predicaba en su distrito eclesial de la ciudad alejandrina una teología claramente subordinaciana, que aún es preciso describir. Pronto fue desautorizado por su obispo Alejandro, pero no se sometió a sus correcciones dogmáticas. La rápida y fuerte reacción de toda la Iglesia en este conflicto demuestra que Arrio no estaba solo y que muchas personas pensaban como él. El nombre de arrianismo para el movimiento que entonces se iniciaba es relativamente casual, ya que Arrio no fue más que uno de los varios representantes destacados de dicha teología. No había aún una ortodoxia oficial, expresión de una doctrina eclesiástica común en la cuestión trinitaria, sino solo tradiciones y proyectos concurrentes. Arrio afirmaba que Jesús no era Dios, sino el Hijo de Dios. Después encontramos a Atanasio de Alejandría, sucesor de Alejandro. Se convirtió en defensor a ultranza del símbolo niceno, y enemigo acérrimo de los arrianos. Estos dos estuvieron presentes en el concilio de Nicea, Alejandro como obispo y Atanasio como diácono. En este concilio se debatió sobre si Cristo era Dios al igual que el Padre. Pero no se dijo nada sobre el Espíritu Santo. De aquí salió el Tratado de Nicea que afirmaba que Cristo era Dios al igual que el Padre era Dios. Tras la celebración en 325 DC del concilio de Nicea en el que se condenó como herético el arrianismo, resurgió con fuerza en la propia Constantinopla gracias al apoyo de su obispo, Eusebio de Nicomedia, quien logró convencer a los sucesores del emperador
Constantino, para que apoyaran el arrianismo. Teodosio I el Grande. Teodosio I el Grande nace en Cauca, cerca de Segovia, España, en el año 347 DC. Era hijo de un general y de familia cristiana acomodada. Llegó a ser emperador del Imperio Romano. Cuando ascendió al poder se posicionó a favor del credo niceno, fue un firme partidario de la doctrina cristiana de la consubstancialidad y un oponente del arrianismo. Pero sobre todo fue militar. Un cristiano verdadero no puede empuñar las armas. Ahora resulta que los cristianos de la nueva fe podían ir a la guerra. Podían matar a su semejante y seguir llamándose cristianos. Todo esto amparado por la Iglesia Católica Romana. Pero, ¿puede un cristiano usar la espada? No. Esto va directamente contra la fe. Una de sus frases célebres delata su actitud: amigo, soy de la paz, pero no temo la guerra. Teodosio, educado en la fe cristiana, no estaba bautizado y estando en medio de una guerra contra los godos pidió ser bautizado por el obispo de Tesalónica. Convocó un concilio de obispos en Constantinopla en 381, pero un año antes del concilio, Teodosio firmó un edicto llamado de Tesalónica y conocido como Cunctos Populos. Está fechado el 27 de febrero del 380 DC y prescribe textualmente: deseamos que todos los pueblos regidos por nuestra imperial clemencia profesen la fe que creemos ha sido transmitida por el divino apóstol Pedro, mantenida en su forma tradicional hasta el presente día, fe que profesan igualmente el pontífice Damaso y el obispo Pedro de Alejandría, varón de apostólica santidad, esto es, que según la enseñanza evangélica y disciplina apostólica, debemos creer en una deidad, la Santa Trinidad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, adorados en su igual majestad. Y requerimos que los que observen esta regla de fe, abracen el título de cristianos católicos, pues juzgamos a todos los demás de mente insana y ordenamos que sean llamados heréticos. Sus lugares de reunión no tienen derecho al nombre de iglesias, condenados como tales, en primer lugar, a sufrir el castigo divino y con él, la venganza del poder que por celestial autoridad hemos asumido. En este documento ya se vislumbra lo que va a ser la nueva iglesia. Teodosio decide qué doctrinas deben creer los cristianos. Un emperador romano, tomando el control de las creencias de la iglesia. Lo peor, se le considera hereje y no tendrá derecho a ser iglesia quien no acate la ordenanza y será perseguido por el Estado. Como vemos, el Estado se otorgó prerrogativas de carácter eclesiástico y la iglesia abrazó al Imperio Romano, caminando desde ese momento unidos. La religión oficial del Estado será la Iglesia Católica Romana. Concilio de Constantinopla. Teodosio decidió entonces convocar el primero de los concilios que habrían de celebrarse en Constantinopla para solucionar las controversias doctrinales que amenazaban la unidad de la Iglesia. Este concilio fue en el año 381 DC. Se declaró la consustancialidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Aquí prácticamente se cerró el dogma de la Trinidad. En 381 DC, el concilio de Constantinopla confirmó el credo de Nicea. Y le añadió algo. Llamó al Espíritu Santo Señor y Dador de vida. El credo ampliado de 381 DC, que es sustancialmente el que se usa hoy en las iglesias y al que se llama el credo niceno. Concilio de Constantinopla de 381 evitó homoousios en su definición de la divinidad del Espíritu Santo. Hay eruditos a quienes ha desconcertado la evidente blandura de expresión de este credo. Por ejemplo, la ausencia de la palabra homoousios, para decir que el Espíritu Santo es consustancial al Padre y al Hijo. Homoousios no aparece en la Escritura. No, en la Biblia no se usa esa palabra, ni para decir que el Espíritu Santo es consustancial a Dios ni para decir lo mismo del Hijo. Esa fue una expresión no bíblica que ayudó a conducir a la doctrina no bíblica, en realidad, antibíblica de la Trinidad. Aún después de lo acordado en Constantinopla, pasaron siglos antes de que la enseñanza de la Trinidad se aceptara a través de toda la cristiandad. La New Catholic Encyclopedia dice: en el Occidente, parece haber predominado un silencio general con respecto a Constantinopla I y su credo. Esta fuente muestra que el credo de ese concilio no se reconoció en todas partes del Occidente, sino hasta el siglo VII o el VIII. ¿Qué es, en religión, el sincretismo?
El sincretismo religioso es el producto de la unión de por lo menos dos tradiciones religiosas diferentes que se asimilan mutuamente, dando como resultado el nacimiento de un nuevo culto con elementos y productos de ambos. Como tal, el sincretismo religioso es un proceso que ocurre, de manera pausada y espontánea, refiriéndose a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales y religiosas se ven obligadas a cohabitar de forma armónica. El historiador Will Durant dijo: el cristianismo no destruyó el paganismo, lo adoptó. De Egipto vinieron las ideas de una Trinidad divina. Y en el libro Egyptian Religion, Siegfried Morenz señala: los teólogos egipcios estaban muy interesados en la Trinidad. Se combina y trata a tres dioses como si fueran un solo ser, a quien se habla en singular. De ese modo, la fuerza espiritual de la religión egipcia muestra un enlace directo con la teología cristiana. En el prólogo de la obra de Edward Gibbon History of Christianity leemos: si el cristianismo conquistó el paganismo, también es cierto que el paganismo corrompió el cristianismo. La Iglesia de Roma cambió el deísmo puro de los primeros cristianos en el dogma incomprensible de la Trinidad. Conservó como dignos de creerse muchos de los dogmas paganos, inventados por los egipcios e idealizados por culto a Isis, Osiris y su hijo Platón. Encyclopedia of Religion on Ethics. James Hastings escribió: en la religión de la India, por ejemplo, nos encontramos con el grupo trinitario de Brahma, Shiva y Vishnu. Y en la religión egipcia con el grupo trinitario de Osiris, Isis y Horus. Platón y la Trinidad. Se cree que Platón vivió desde 428 hasta 347 a.C. Aunque no enseñó la Trinidad en su forma actual, sus filosofías prepararon el camino para tal enseñanza. Después surgieron movimientos filosóficos que incluyeron creencias en tríadas, sobre las cuales ejercieron influencia las ideas de Platón acerca de Dios y la naturaleza. El diccionario francés Nouveau Dictionnaire Universel dice de la influencia de Platón: la Trinidad de Platón, en sí meramente un rearreglo de trinidades más antiguas, que se remontan hasta pueblos más primitivos, parece ser la Trinidad racional de atributos de índole filosófica que dio origen a las tres hipóstasis o personas divinas respecto a las cuales enseñan las iglesias cristianas. El concepto de la divina Trinidad que tuvo este filósofo griego puede encontrarse en toda religión antigua del paganismo. En el libro Declaración de Razones, Andrews Norton dice: de la Trinidad no podemos hallar la historia de esta doctrina ni descubrir su fuente en la revelación cristiana, sino en la filosofía platónica. La Trinidad no es doctrina de Cristo ni de sus apóstoles, sino una ficción de la escuela de los platónicos posteriores. The Church of the First Three Centuries. Sostenemos que la doctrina de la Trinidad fue formándose gradualmente en tiempos comparativamente tardíos, que se originó de una fuente enteramente diferente de las escrituras judías y cristianas, que las manos de los padres que impusieron la influencia de Platón la desarrollaron y la injertaron en el cristianismo, que en el tiempo de Justino, y mucho después, se enseñaron de manera universal la naturaleza distinta y la inferioridad del Hijo, y que entonces se había puesto de manifiesto solo la silueta vaga elemental de la Trinidad. Ahora sí, el momento más esperado del vídeo, es hora de mirar los pasajes que usan los trinitarios para justificar su falsa doctrina. Mateo 28:19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este versículo de Mateo encontramos la famosa fórmula bautismal: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aunque no confirma nada sobre la doctrina de la Trinidad, sí es usado para defenderla, pues contiene lo que ellos llaman las tres personas de la Trinidad. Está claro que debemos reconocer la autoridad del Padre, Jehová Dios, porque es Él quien nos creó, quien nos dio la vida. Sin embargo, la Biblia también muestra que ningún ser humano puede obtener la salvación sin reconocer el papel del Hijo en el propósito de Dios. También es vital reconocer el papel del Espíritu Santo de Dios. Entre otras cosas, Jehová usa su fuerza activa para dar vida, para inspirar su mensaje a seres humanos y para darles poder para hacer su voluntad. Aunque algunos piensan que enumerar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo juntos apoya la doctrina de la Trinidad, la Biblia nunca indica que los tres son iguales en eternidad, poder y posición. El hecho de que se mencionen juntos en el mismo versículo no demuestra que tengan la misma esencia divina y eterna ni que sean iguales.
Juan 1:1 La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Este texto, lo reconozco, es uno de los textos más polémicos y que más controversia ha suscitado entre los cristianos. Al leerlo, encontramos un texto paradójico, pues habla de dos textos que aparentemente se contradicen. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Cómo puede ser Dios y al mismo tiempo estar con Dios? Entonces lo que haré es explicar el pasaje. El principio. En las escrituras, el significado del término principio depende del contexto. En este caso, la palabra griega arg no puede referirse al principio de Dios, el Creador, porque Él es eterno y no tiene comienzo SL 92. Así que tiene que referirse al tiempo en que Dios empezó a crear. Su primera creación fue la palabra, expresión que designa al ser espiritual que llegaría a conocerse como Jesús JN 1:14-17. Por eso, solo a Jesús se le puede llamar con razón el primogénito de toda la creación. Col 1:15. Él fue el principio de la creación de Dios. Ab 3:14, así que existía antes de que se crearan los demás seres espirituales y el universo. De hecho, fue por medio de él que todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra. Col 1:16. La palabra. O el logos, el verbo. En griego, o logos. Aquí, al igual que en JN 1:14 y Ab 19:13, el término se usa como título. Juan indica que ese título le corresponde a Jesús. Se le aplicó a Jesús cuando era un ser espiritual antes de venir a la tierra, cuando era un hombre perfecto durante su ministerio terrestre y, después, cuando fue alzado al cielo. Jesús era el portavoz mediante quien Dios transmitía información e instrucciones a sus otros hijos espirituales y a los seres humanos. Así que es razonable pensar que, antes de que Jesús viniera a la tierra, muchas de las veces en las que Jehová se comunicó con los seres humanos utilizó a la palabra, el ángel que le servía de portavoz. En este contexto, la preposición griega pros refleja una relación muy cercana. Esto implica que hay diferentes personas. En este caso, la palabra y el único Dios verdadero. La palabra era un Dios. O la palabra era divina, la palabra era parecida a Dios. Esta declaración de Juan describe una cualidad o característica de la palabra. En griego, o logos. Ver la nota de estudio de la palabra en este versículo, es decir, de Jesucristo. Él es el Hijo primogénito de Dios y por medio de él Dios creó todo lo demás. Por este papel tan importante se le puede describir como un Dios, alguien parecido a Dios, alguien divino o un ser divino. Muchos traductores optan por traducir esta expresión como la palabra era Dios, dando a entender que es igual al Dios Todopoderoso. Sin embargo, hay buenas razones para afirmar que Juan no quería decir que la palabra y el Dios Todopoderoso eran el mismo. En primer lugar, la frase anterior y la frase posterior indican claramente que la palabra estaba con Dios. Por otro lado, de las 3 veces que la palabra griega teos aparece en los versículos 1 y 2, la primera y la tercera vez va acompañada del artículo definido griego, mientras que la segunda va sola. Muchos expertos coinciden en la relevancia de que el segundo teos no lleve artículo. Cuando teos lleva el artículo definido en contextos como estos, se refiere al Dios Todopoderoso. Y, cuando en esta construcción gramatical no lo lleva, se convierte en un término que describe una cualidad o una característica de la palabra. Por eso, varias traducciones bíblicas en alemán, español, francés e inglés lo traducen de forma parecida a como lo hace la traducción del Nuevo Mundo, que transmite la idea de que la palabra era un Dios, divina, un ser divino o parecido a Dios. Varias antiguas traducciones del Evangelio de Juan a los dialectos saídico y boírico del copto apoyan esta idea. Estas versiones, que probablemente se realizaron en los siglos III y IV de nuestra era, traducen de forma diferente los dos casos de teos en JN 1:1. Estas traducciones destacan una cualidad o característica de la palabra, que su naturaleza es parecida a la de Dios. Pero no equiparan la palabra al Padre, el Dios Todopoderoso. Col 2:9 concuerda con este versículo al decir que Cristo tiene toda la plenitud de la naturaleza divina. Y, según 2P1:4, hasta los que van a gobernar con Cristo participarán de la naturaleza divina. Por otro lado, en la Septuaginta, la palabra griega teos es el equivalente más común de las palabras hebreas el y Elohim, que se traducen como Dios y que se cree que tienen el significado básico de poderoso y fuerte. Estos términos hebreos se usan para referirse al Dios Todopoderoso, a otros dioses y a seres humanos. Ver la nota de estudio de JN 10:34. Llamar a la palabra un dios o un poderoso está de acuerdo con la profecía de Is 9:6.
Ahí se predice que el Mesías sería llamado Dios poderoso, no Dios todopoderoso, y que sería el Padre eterno de todos los que tuvieran el honor de ser gobernados por él. El celo de su propio Padre, Jehová de los ejércitos, lo haría realidad. Is 9:7. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Uno de los textos bíblicos donde se apoyan los trinitarios es Juan 10:30. Es un texto que va muy en la línea de los trinitarios. Dios y el Hijo igual uno. Pero ignoran que la Trinidad son tres, no dos. Pero al margen de los números, Jesucristo no quiso decir que ambos eran el mismo ser, ni formaban parte de una Trinidad. Este tema se resuelve muy fácilmente con unos textos más adelante. Juan 17:21, 23, 21. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Estaba aquí Jesucristo diciendo que todos los discípulos debían ser uno. ¿Qué? ¿Debían ser uno junto al Padre y el Hijo? Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Evidentemente Jesucristo utiliza un lenguaje metafísico. Un grupo de discípulos no puede fusionarse para formar un solo ser. La unidad es en sentido de estar unidos, formar una piña entre todos. Todos los discípulos debían estar unidos perfectamente. No debían ir cada uno por su lado, sino formar una unidad. Debían tener un espíritu de amor genuino que los uniera. Pero, ¿cómo resolvemos el texto que dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Juan 14:9. Cristo representa a la perfección la misma esencia del Padre. Estos textos responden a una premisa que ya leímos anteriormente: Él es el resplandor de su gloria, y la expresión exacta de su naturaleza. En 2 Corintios 4:4, leemos: Cristo es la imagen de Dios. Conocer a Cristo es conocer a Dios mismo. Todo lo que Cristo nos enseñó lo aprendió del Padre. Esto queda claro cuando leemos Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando leemos las Escrituras nos encontramos la paradoja que siempre dice: Dios es uno. ¿Por qué digo que es paradójico? Porque las Escrituras siempre dice que Dios es uno, pero muchas iglesias dicen que son tres. ¿A quién debemos creer, a Dios o a los humanos? Como este libro ya explicó el significado de Ejad, no vamos a analizar este término y pasaremos adelante. Deu 6:4 es parte de la Torá del Pentateuco judío. Es y debe ser conocido por cualquier judío que estudia las Escrituras. Jesucristo era judío en la carne. Nació y se educó como judío y conocía la ley mejor que nadie. Un día se acercó un maestro a preguntarle. Marcos 12:28. Uno de los maestros de la ley vino y los escuchó debatir. Al ver que Jesús les había dado una buena respuesta, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? 29. El más importante, respondió Jesús, es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si alguien puede instruirnos en el conocimiento de Dios es sin duda el propio Hijo de Dios, Jesucristo. Nadie conoce a Dios como el Hijo. Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Y qué nos enseña Jesucristo de Dios? Que Dios es uno. Marcos 12:28. También lo deja claro en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En griego, ui. El solo Dios verdadero. Aquí el apóstol Juan utiliza la palabra solo. Es decir, ausencia de otros elementos externos. Volvemos a encontrarnos con la armonía de la palabra desde el principio. Siempre ha dicho la palabra que Dios es uno. No hay más dioses. Isaías 45:5 Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Deuteronomio 4:35 A ti te fue mostrado, para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. Deuteronomio 32:39 Ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 43:10 Para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Isaías 44:6 Isaías 45:6 Isaías 45:18 Isaías 45:21 Isaías 45:21 Joel 2:27 Salmos 83:18 Éxodo 6:3 Salmos 86:10 Salmos 97:9 Isaías 42:8 Isaías 45:21 Apoc 4:2 Como puede comprobar el lector, tenemos docenas de textos que dicen bien claro que solo hay un Dios. El apóstol Pablo también nos dice que solo hay un Dios. 1 Corintios 8:5 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores, 6 Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Acá les dejo más textos. Apoc 4:2 Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Tenemos pocas visiones del cielo abierto, pero las que nos ofrecen arrojan luz sobre la falsa doctrina de la Trinidad. El capitán 4 y 5 de Apoc nos muestra una visión del cielo abierto. El mismísimo Dios nos abre una puerta para mostrarnos la composición celestial. En el capitán 4:2 nos muestra un trono. En este trono se sienta el Dios de los cielos. ¿Cuántos ve usted sentados en el trono? La visión dice 1. Y en el trono, uno sentado, porque si realmente existe una Trinidad, no nos la muestra aquí. Si fuera real esta doctrina pudo haber dicho, en el trono vi sentado 3. ¿Por qué existe la doctrina trinitaria hoy? Si buscamos la verdad de Dios, debemos acudir a su palabra. Es curioso cómo muchos trinitarios se fundamentan en los llamados escritos emanados de la patrística, también llamados padres de la Iglesia. Algunos, como Orígenes y Tertuliano, hicieron importantes contribuciones al desarrollo de la teología cristiana posterior, pero ciertos elementos de su enseñanza fueron posteriormente condenados. Muchos de los obispos conocidos como padres de la Iglesia son de épocas tardías, comparándola con los apóstoles sobre el S. al octavo aproximadamente. Los defensores de la Trinidad buscan el testimonio de estos patrísticas y sus relatos son tomados en cuenta. Pero hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginemos que nos vemos envueltos en un accidente. Por suerte hay testigos que vieron los hechos objetivamente. Cuando sale el juicio, el juez, para sorpresa de todos, no llama a los testigos que vieron los hechos, sino a personas que escucharon los hechos, es decir, un testigo le contó a su esposa lo que vio, a su vez la esposa le cuenta los hechos a su vecina. Pues el juez llama a la vecina para que dé testimonio en el juicio. Este hecho surrealista es lo que hacen los trinitarios. En vez de buscar a los testigos de primera mano, es decir, los escritores de los libros, evangelios y cartas inspiradas por el Espíritu Santo, salen a buscar los testimonios de terceros. La teología es la disciplina que estudia a Dios, y se fundamenta en los textos sagrados, la tradición y los dogmas religiosos. Cuando una persona decide estudiar teología, la primera lección que recibe es sobre Dios y las tres personas de la Trinidad. No tienen escapatoria.
La doctrina trinitaria se implementa de forma automática y se espera que los alumnos la acepten como un hecho incontrovertible. Los alumnos no tienen capacidad de réplica y asumen que debe ser un dogma fidedigno. Este sería el primer curso de teología para un principiante. Fíjese que desde el principio, ya le están inculcando la doctrina trinitaria. Una vez terminados los estudios teológicos, el alumno ya sale con esta idea inculcada en la cabeza. Luego repetirá la doctrina por donde fuere sin pensar, ya que la da por válida. Salen de los seminarios adoctrinados, dispuestos a repetir lo que aprendieron de sus maestros. En realidad, millones de trinitarios han aceptado ese dogma por la fe más que por la fuerza de la razón misma. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Aquí arriba encontramos otro famoso texto bíblico utilizado por los trinitarios. Según ellos, como aparece Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo, ya tienen una prueba evidente de su doctrina. También utilizan Apocalipsis 4:8. Y día y noche no cesaban de decir Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero repito una vez más, la Trinidad, según su propia definición, está compuesta de 3 personas, los 3 son dioses pero entre los 3 forman uno solo. Y todos son iguales y deben ser honrados de la misma forma. Ahora pregunto ¿dónde queda reflejada la doctrina en este texto? Solo existe un texto que avale la doctrina, 1 Juan 5:7. Pero ya quedó probado que es un texto espurio. A continuación les dejo fotografías de tríadas de dioses a lo largo de la historia en todo el mundo de la antigüedad. Conclusión. Entonces, si no existe una trinidad de dioses, ¿cómo está formado el universo espiritual y celestial? Con un poco de buena voluntad podemos llegar a la conclusión apropiada. Si confiamos en la palabra de Dios nos dejaremos enseñar por ella. Se dice que hay 2 formas de estudiar la palabra. Exégesis. La palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. Cuando estudiamos la Biblia extraemos el contenido de dentro. En general, la exégesis presupone un intento de ver el texto objetivamente. Eisegesis significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado. La eisegesis implica una visión más subjetiva. El estudiante intenta meter sus ideas dentro de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra sobre Dios? Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Marcos 12. El primer mandamiento de todos es oye, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios es uno. Él estuvo solo antes de comenzar su creación. Él dio origen a todo lo que conocemos en el universo. Gen 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el primero dentro de la jerarquía universal. Pero antes de crear los cielos y la tierra, Dios engendró a su Hijo. 1 Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por lo tanto Cristo es el Hijo de Dios, no el Dios Hijo. Juan 10:36. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. 1 Juan 5:5. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces Jesucristo queda en segundo puesto dentro de la jerarquía universal. ¿Cuál es el rango del Espíritu Santo? Si leemos Juan 16:13, nos fijaremos en las palabras que dice no hablará por su propia cuenta. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Si fuera Dios, o como dicen los trinitarios, la tercera persona de la Trinidad, no necesitaría recibir órdenes, pues las tres personas de la Trinidad son coiguales. Pero veamos la mentira. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Sí, hemos leído bien. El Espíritu Santo es enviado por el Padre. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. La función del Espíritu Santo es recordar a sus fieles seguidores las cosas que aprendieron de Jesucristo. También guía a los cristianos y les da consuelo. Luego tenemos otras criaturas celestiales como los serafines, Isaías 6, 2. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Los querubines. Ezequiel 10, 14. Y tenía cada uno 4 caras. La primera cara era la cara de un querubín, la segunda, la cara de un hombre, la tercera, la cara de un león y la cuarta, la cara de un águila. Arcángel. Cabe destacar que el prefijo ñ indica supremacía, uno de los prime rows en su clase o liderazgo ante determinado grupo, por tanto podría traducirse el término como capitán de los ángeles o uno de los primeros ángeles. Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Los ángeles. Las religiones monoteístas muchas veces representan a los ángeles como seres celestiales benevolentes que actúan como intermediarios entre Dios y la humanidad. Desde la creación CFJB 38, 7, donde los ángeles son llamados hijos de Dios, y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos, anunciando de lejos o de cerca, esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal CFGN 3, 24, protegen a Lot CFGN 19, salvan a Agar y a su hijo CFGN 21, 17, detienen la mano de Abraham CFGN 22, 11, la ley es comunicada por su ministerio CFHCH 7, 53, conducen el pueblo de Dios CFX 23, 20, 23, anuncian nacimientos CFJC 13 y vocaciones CFJC 6, 11, 24. Y 6, 6, asisten a los profetas CF1R 19, 5, por no citar más que algunos ejemplos. Finalmente, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del precursor y el del mismo Jesús CFLC 1, 11, 26. De la encarnación a la ascensión, la vida del Verbo encarnado está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. HB 1, 6. Su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar en la alabanza de la Iglesia. Gloria a Dios. LC 2, 14. Protegen la infancia de Jesús CFMT 1, 20. 2, 13, 19, le sirven en el desierto CFMC 1, 12. MT 4, 11, lo reconfortan en la agonía CFLC 22, 43, cuando él habría podido ser salvado por ellos de la mano de sus enemigos CFMT 26, 53, como en otro tiempo Israel CF2M10, 29, 30. 11,8. Son también los ángeles quienes evangelizan LC2, 10 anunciando la buena nueva de la encarnación CFLC 2, 8, 14, y de la resurrección CFMC 16, 5, 7 de Cristo. Con ocasión de la segunda venida de Cristo, anunciada por los ángeles CFHB 1, 10, 11, estos estarán presentes al servicio del juicio del Señor. MT 13, 41. 25, 31. LC 12, 8, 9. Entonces, ¿la salvación depende de la fe en la Trinidad como afirman algunos trinitarios? No. No existe tal afirmación en las Escrituras. ¿De qué depende la salvación? Dios ha provisto la salvación por medio de su Hijo.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se deje engañar. Deje que la palabra de Dios lo guíe por el camino de la vida. Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entraré, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Solo tenemos un salvavidas: Cristo. En él tenemos todo lo que necesitamos. Colosenses 2:10, en Cristo, ustedes están completos. Y no necesitan nada más. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Debo aclarar que la mayoría de cosas de este vídeo, me basé del libro, La falsa doctrina de la Trinidad de Secretos Bíblicos. Si quieres más información sobre el Creador, les dejo su canal en la descripción. Historia olvidada.